Hola chicos, soy el profesor Juan. Son las 2 de la mañana, es domingo y este documento lo creé hace 3 semanas. Pero voy a enseñarles cómo sacar 100 en el IFE sin necesidad de ser un cerebrito, pero sí con esfuerzo y dedicación bajo el método que les voy a enseñar. Créanme que si ustedes lo aplican de forma racional y consciente, ustedes no son brutos, son inteligentes. Así que aprovechen esa inteligencia que tienen de ser jóvenes y utilicen este método que les voy a explicar para que ustedes puedan sacar 100 en las preguntas de sociales. Van a tener que leer, sí, considerablemente y de forma consciente y racional, pero créanme que si lo hacen bajo el método que les puedo explicar, y que les voy a explicar a continuación, les va a ir muy bien. Si ustedes son dedicados y quieren sacarse 100 en sociales porque creen que lo necesitan o porque vale la pena, pues quédense en este video porque son las 2 de la mañana y se los voy a explicar para que se den cuenta de que no hay ningún truco y ninguna trampa. Adicional a ello voy a explicar, creo que la mayoría de preguntas que tengo acá, entonces no sé cuánto me vaya a tardar, no sé si vaya a terminar a las 3 4 5 de la mañana, pero el caso es que les voy a enseñar en este video cómo solucionarlo. Para ello, creo que tengo esta opción, ok, tenemos acá y creo que así, acá están las preguntas. Ok, lo primero que uno ve cuando va a las preguntas de sociales es que uno dice, "Ah, hace mucho texto, qué pereza, bla, bla, bla". Pero no, ustedes son inteligentes y yo sé que ustedes van a poder si lo hacen bajo el siguiente método. ¿Cuál es el método? Pues bueno, les voy a explicar. Vamos a elegir acá hacer líneas. Voy a cambiarle el color pues para que se pueda notar. Y créanme que si ustedes hacen este ejercicio por lo menos una vez al día, les va a ir muy bien. Pueden encontrar diferentes preguntas de sociales en internet, en cuadernillos, etcétera, etcétera, que siempre suben en la página del IFES, ¿ok? ¿Por qué les digo que ese método funciona? Y discúlpenme antes de ir. Trabajé 2 años en un colegio privado enseñando IFES de sociales y de política y economía. Y créanme que este método era lo más cercano para que los muchachos, que en su momento eran mis estudiantes, aprendieran y entendieran cómo poder hacer algo con las preguntas de sociales, sobre todo, porque mucha gente dice, ah, es que sociales es aburrido. No, sociales no es aburrido. Hay que meterle cabeza. Y como digo, y vuelvo a repetir, ustedes son muy inteligentes y sé que lo van a lograr. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer no es leer la pregunta, digo, el texto que acompaña la pregunta, sino que vamos a leer las opciones de respuesta. ¿Ok? A cada opción de respuesta vamos a sacarle una posibilidad. ¿Cómo es una posibilidad? Bueno, vamos a ponerle al lado o vamos a escribir una palabra clave que nos acuerde de qué es lo que simboliza esa pregunta, si me voy a entender, esa opción de respuesta frente a lo que nos quieren preguntar. Pero, para que no se nos olvide, lo que vamos a hacer es que con las opciones de respuesta vamos a escribir al lado qué es lo que significa cada opción y a partir de ahí leemos la pregunta y leemos el enunciado que acompaña la pregunta. Es decir, vamos a ver cada una de las opciones y lo que yo hago normalmente es siempre elegir dos. ¿Cómo elijo las opciones de respuesta si les parece bastante complicado? Pues no es complicado. Lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, acá dice el derecho al libre acceso a la información. O sea, si a mí me hablan del libre acceso a información, por ende yo puedo estar diciendo que hay una limitación sobre la posibilidad de acceder a este derecho. ¿Ok? Entonces yo pongo imposibilidad. Luego pongo B, el derecho a la participación política. Entonces, si nos están diciendo el derecho a la participación política, pues pongo política. ¿Listo? Me voy a la C, el derecho a la libertad de creencias. Es decir, voy a poner religión, fe, etcétera, etcétera. Yo pondría religión, que es la palabra que más se asemeja. Y D, el derecho a la libre asociación. Es decir, cuando se habla de libre asociación, se habla, por ejemplo, de todos esos grupos que se crean a partir de empleado o trabajador. Y pongo ahí la palabra. Ahora sí, me voy a ir a la pregunta y dice, ¿qué derecho constitucional podría poner en riesgo la propuesta del gerente? Es decir, aquí las opciones ya tienen una palabra. ¿Ok? Y con esa palabra, entonces nos está diciendo, ¿qué derecho constitucional que haga parte del Estado? Pero yo digo, bueno, no me sé los derechos constitucionales, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, derecho al libre acceso a la información, información. Derecho a la participación política, política. Derecho a la libertad de creencias, religión y el derecho a la asociación, trabajo. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué voy a hacer ya teniendo estas dos opciones? Me voy a ir a leer la pregunta, pero ya sabiendo que me están preguntando qué derecho. Es decir, ya en mi cabeza tengo que asociar lo que me van a decir acá con derechos. ¿Ok? Entonces dice, en una empresa, uno de los miembros de la junta directiva dice al gerente general, hay un grupo de empleados que están inconformes con las políticas laborales que implementamos recientemente. Es decir, aquí nos está diciendo, hay un grupo de empleados. ¿Y cuál es la opción que habla de empleados? Libre asociación, la D. ¿Está hablando de política? No. ¿Se asemeja a política? Sí, pero no. Libertad de creencias, habla de religión, no habla de religión. El derecho a la información, ¿habla de información? Bueno, podría ser. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hay un grupo de empleados que está inconforme con las políticas laborales que implementamos recientemente. Es decir, que la empresa implementaron políticas. Eso es lo único que me interesa. Me voy con las dos opciones, A y D. El derecho a la libre información, pero nos están hablando políticas laborales. Es decir, si hablara del libre acceso a información, el acceso libre es múltiple, el de muchos. En cambio, nos dice el derecho a la libre asociación, trabajar. Y se dice que hay un grupo de personas inconformes. Bueno, pues vamos a seguir leyendo en caso tal de que aún no sepamos que la D es la respuesta, porque obviamente la D es la respuesta, pero ¿qué pasa si yo no sé que la D es la respuesta? No se preocupen. Yo marco la D y marco la D y marcaría posiblemente la A. Entonces, dice, esto preocupa porque es un grupo muy activo que al parecer está movilizando a varios empleados con el objetivo de conformar un sindicato. Si no sé qué sindicato, sencillamente me voy con el contexto. ¿Qué me está diciendo? Que se están preocupando porque al parecer se están movilizando varios empleados para crear un sindicato. Es decir, un sindicato puede ser un grupo de personas o de empleados que están trabajando. Sencillo. Sin saber la definición de qué es sindicato, no me voy a quedar pensando como un diccionario qué significa sindicato. Aquí ya nos está diciendo que es un sindicato. Un grupo activo de personas que se movilizan por su derecho de información o trabajo. Trabajo. Y entonces, cuando hay dos opciones, porque podría decir libre derecho a integrar, ta, 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 pero cuando se habla de asociación, asociar es agrupar, unir.
Y si nos está hablando de un grupo de personas, significa que se está hablando de personas que se están uniendo, ¿ok? Aquí ya me estoy explayando, es decir, aquí ya me estoy explicando sobre más. Porque obviamente desde que me dicen, hay un grupo de empleados que está inconforme con las políticas laborales, libre asociación. Por lógica. ¿Por qué? Porque dice, se implementaron normas. Y a partir de implementar esas normas, ¿qué pasó? Se creó una libre asociación. Sencillo. Y esa libre asociación tiene el nombre de sindicato. Si no sé qué es sindicato, pues no pasa nada. No me interesa, no me importa. Porque ya lo sé, ya me lo están diciendo. Es un grupo de personas que se unieron para pedir sus derechos. Entonces, en caso tal, todavía tengamos dudas, seguimos leyendo el texto, pero acuérdense que el método es efectivo en tanto seamos eficaces y racionales para poder entender qué es lo que se nos está diciendo. Con la primera parte yo ya hubiera respondido la de y hubiera pasado a la siguiente pregunta. Pero no pasa nada si yo este método pues recientemente lo estoy aplicando porque yo no soy un genio, pero soy inteligente. Y ese método, créanme, que la inteligencia, créanme, que la inteligencia de acá va a servir mucho más que la trampa. Créanme. Sencillo. Dice que propongo que hable que bla, bla, bla. Pero eso ya no me interesa. ¿Por qué? Porque dice que derecho constitucional podría ponerse en riesgo con la propuesta del gerente. Es decir, ¿qué va a querer el gerente? Lo más probable es que silenciar o que no se conforme el sindicato o el grupo de personas, pero eso ya no me interesa. Porque yo ya sé que me están hablando de la D, etcétera. Sencillo. Pero ¿qué pasa cuando son preguntas mucho más complejas? Obviamente no es como que uno pudiera decir, ah, no, voy a volver a aplicar el método y voy a poder responder. Sí y no. ¿Por qué? Porque el método, acuérdense que es para algo racional y la racionalidad es lógica. Pero la lógica no siempre se configura de la misma manera. Entonces, cuando son estos textos bien largos que uno dice, "Ay, no, qué pereza, me da cosa leerlo. Se putean ustedes o dicen alguna grosería y dicen, no, no quiero leerlo. ¿Qué van a hacer? Sencillo, muchachos. Volvemos a utilizar en esta parte del método y empezamos con las opciones. Dice, aquí si dice sí, es afirmativo. Si dice no, es negativo, por lógica. Pero entonces dice, sí, porque ejecutar acciones para sancionar a los corruptos con penas más duras ayuda a que las acciones pedagógicas, Ok, lo que nos está diciendo acá es que acciones pedagógicas para que los corruptos puedan no seguir cometiendo corrupción. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo acá. Es decir, que aquí está dando un argumento a favor porque dice que los corruptos, si hicieran cosas pedagógicas como ayudar a la sociedad, pues muy probablemente no vuelvan a ser corruptos. Pero yo ya por lógica, sin leer qué es lo que me está diciendo, yo por lógica digo, obviamente no, la corrupción no se sanciona solamente con acciones pedagógicas, tiene que haber más cosas. Pero voy paso por paso, ¿ok? Acuérdense que lo principal y lo importante es siempre colocar la palabra clave, es decir, colocar qué es lo que significa todo esto en una sola palabra. Entonces acá dice, sí, ejecutar acciones para sancionar los corruptos, pero ¿qué puedo poner yo para acordarme? Por ejemplo, puedo poner pedagogía. ¿Listo? Pedagogía. Y yo ya sé que no tiene nada que ver con la opción, créanme. ¿Por qué? Porque por principio racional y lógico yo digo, bueno, pero la corrupción no tiene nada que ver con las acciones pedagógicas. Un corrupto no porque haga acciones pedagógicas va a dejar de ser corrupto, o no vamos a salvar el país solamente con acciones pedagógicas. Sin embargo, dejo la palabra pedagogía. Voy con la B. Entonces dice, no porque ejecutar acciones para educar a las personas con el fin de prevenir que se cometan actos de corrupción invalida las acciones punitivas para sancionar a los corruptos con penas más duras. Es decir, ¿qué nos está diciendo acá? Aquí nos está negando porque dice que las acciones educativas a las personas con el fin de prevenir que cometan actos de corrupción, bla, bla, bla. Es decir, educación para la gente o simplemente educación. ¿Ok? Pedagogía, educación. Vámonos con la C. Sí, porque es una acción restaurativa, es decir, con la cual se puede pedir perdón a la ciudadanía, bla, 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 refuerza las acciones pedagógicas, bla, 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 bla. O sea, todo eso es carreta. Pero yo voy a sacar la palabra clave. ¿Cuál es la palabra, cuál es la palabra clave? Dice, una acción restaurativa. Restaurar, acción restaurativa. ¿Y qué es una acción restaurativa? Pues lo que nos está diciendo acá. Dice que se pide perdón a la ciudadanía por haber cometido actos de corrupción y que no se van a volver a hacer, bla, 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 bla. Acción pedagógica. Me voy con la D. Dice, no porque las acciones restaurativas, o sea, aquí tenemos un contraste. Sí y no convergen y tienen un contraste. Y les voy a dar el siguiente consejo. En el IFES, cuando dos opciones tienen contraste, es muy probable porque alguna de las dos es verdadera. Pero habría que evaluar cuál de las dos es verdadera. Obviamente toda esta carreta que yo les estoy diciendo es para hacer algo mental. ¿Listo? Todo esto que yo les estoy explicando es para que ustedes lo hagan en un proceso mental, ¿ok? Y no se vayan a enredar. Entonces dice, no porque las acciones restaurativas en las que se perdonan a los corruptos cuando se pide excusas públicamente hacen inviables las acciones punitivas mediante las cuales se endurecen las penas. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que las acciones restaurativas, como lo es el perdón a los corruptos cuando se hacen excusas públicas, invalidan la posibilidad de que se puedan endurecer esas penas en el país, ¿ok? Entonces, vuelvo y coloco la palabra clave. Pedagogía, educación, acción restaurativa positiva, acción restaurativa negativa. Me voy a la pregunta. ¿Qué voy a hacer en la pregunta? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá. Lo que vamos a hacer acá es leer. ¿Qué vamos a leer? Obviamente la pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta? Las tres propuestas de solución son compatibles entre sí. O sea, nos está diciendo que sí, esas tres acciones pueden unirse. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Y ahora sí nos vamos para acá para la pregunta. Un país afectado por el fenómeno de la corrupción adelanta una serie de debates ciudadanos para solucionar este problema. Es decir,
Y acuérdense de lo que les estoy diciendo. Resuman las palabras o todos estos textos en algo más corto. Un país afectado por el fenómeno de la corrupción adelanta una serie de debates bla, 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 para solucionar este problema. El país busca solucionar la corrupción. El país busca solucionar la corrupción. Ya con eso, digo, listo. No tengo que volver a leer otra vez el enunciado, las preguntas y todas las opciones, porque lo que yo estoy haciendo es ir anotando las palabras y las cositas clave que me van a servir para poder entender qué es lo que me van a decir. ¿Ok? Es decir, dice que un país prácticamente busca cómo solucionar la corrupción a través de un debate. Y dice que ante este panorama se han planteado varias soluciones. Ojo acá, como ustedes son muy inteligentes, pelados, 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 ustedes son unas máquinas. ¿Qué vamos a hacer? En estos textos que son tan largos, obviamente yo me voy a perder. Obviamente yo me voy a perder. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer para poder entender esas tres opciones es volver a resumir todo esto en palabras clave. Entonces me voy a ir con las opciones y les voy a ir explicando. Dice acá, desde una dimensión correctiva, o sea, acuérdense de siempre señalar las partes que nos dan el contexto. Dice acá, acción correctiva, desde una dimensión pedagógica. Ah, entonces pedagogía. ¿Pero qué tiene que ver la pedagogía? Bueno, entonces vamos uniendo cada una de las palabras clave para poder responder. Desde una dimensión restaurativa, correctiva, corregir. Pedagógica, enseñar. Restaurativa, volver a integrar. Dice, para la acción correctiva se propone endurecer las penas contra los corruptos. Es decir, que la acción que corrija el actuar mal de los corruptos es que se les prohíba por vida trabajar para el Estado. Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Resumir todo esto. Y si se dan cuenta, es algo sencillo. Los corruptos no pueden trabajar otra vez en el Estado. Acción correctiva, corregir. Dimensión pedagógica, lo mismo. Se propone que en los colegios se dé de una manera obligatoria una materia enfocada en la prevención de acciones, actitudes, bla, bla, bla. Entonces, pedagógica, enseñarle a la gente, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, por acá dice eso. Una acción educativa para enseñarle a las personas. Es decir, que esa opción iría con la B. Pero automáticamente yo sé que no podría ser porque dice, ¿será que las propuestas son compatibles? Es decir, ¿pueden unirse entre sí? Pues obviamente yo ya sabiendo esto puedo decir fácilmente que no. ¿Por qué? Porque desde una dimensión de corregir yo no puedo ir a enseñar. O se corrige y se endurece, o se corrige y se enseña. ¿Sí me hago entender? Pero no se puede ni corregir y luego ir a enseñar o corregir y tratar de decir, no, ya, porque usted lo hizo, porque usted no lo va a volver a hacer. Uno nunca sabe. Lastimosamente, si nosotros nos vamos a la dimensión filosófica, el ser humano siempre va a terminar siendo corrupto, independientemente de sus capacidades. Entonces yo ya con esto que sé, que no he leído ni la restaurativa, pero yo ya con esto sé que no. Entonces me voy con las opciones B y D. Y les estaba contando acá. Cuando hay una convergencia o cuando hay una ambivalencia entre una opción que parece ser la misma entre un sí y un no, si ustedes se dan cuenta, no, sencillamente las opciones no son compatibles. Entonces yo digo, obviamente, la B y la D, pero la convergencia estaba entre la C y la D. Es decir, que para mí automáticamente es la D. Y me voy a ir a leer la opción para decir, ¿las tres propuestas de solución son compatibles entre sí? Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque no sirve de nada restaurar y perdonar a los corruptos y que se pida excusas públicamente y que luego estas acciones se hagan inviables frente a sentencias punitivas. ¿Por qué? Porque no puedo yo decir, ah, bueno, entonces como usted pidió perdón, entonces le voy a reducir la pena. No, no funciona de esa manera. Obviamente, en estas preguntas es donde el método debe funcionar de la siguiente manera. Y se los voy a explicar para que ustedes lo vayan aplicando. Voy a borrar, voy a borrar todas estas líneas. Todo, todo, todo. Y ni siquiera leí la acción restaurativa. Ustedes dirán, es trampa. No, no es trampa, es inteligencia. Entonces está diciendo, un país afectado por el fenómeno de la corrupción, ta, ta, ta. Aquí yo ya sé que tengo que sacar palabra clave y a todo le tengo que sacar palabra clave. ¿Cómo lo haría yo? Cuando me salga la opción, me voy a ir directamente a las opciones que tengo para marcar. Entonces digo, ah, sí, porque ejecutar acciones para sancionar a los corruptos ayuda a ta, 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 ta. Acciones pedagógicas, pedagogía. Pongo la palabra pedagogía al lado. No porque poder ejecutar acciones para educar a las personas, educar. No leo todo el contexto, solamente sé que educar. Boom, listo. Sí, porque una acción restaurativa mediante la cual se pide perdón a la ciudadanía, ok, restaurar mediante el perdón o pedir perdón. Listo. No, porque las acciones restaurativas no se les perdona, esto sería igual, pero con la diferencia de que les estoy diciendo, ahí está la ambivalencia, la C y la D. ¿Ok? Entonces pongo lo mismo, pero en negativo. Sencillo. Y ahora sí, me voy a ir a leer las opciones. Dice, las tres propuestas de solución son compatibles entre sí. Entonces tengo las cuatro opciones, pero sé que aquí hay una ambivalencia. Y me voy a ir a leer rápidamente cuáles son las opciones, porque dice que un país afectado por el fenómeno de la corrupción adelanta una serie de debates. O sea, yo, obviamente, porque ya tengo esto en mi mente, obviamente ya sé de qué va, pero por eso les estoy diciendo. Necesito que ustedes, pelados, muchachos, que son sumamente inteligentes, al ver esto, les hagan un resumen. Sencillo, dos, tres palabras y sale. El país afectado por el fenómeno de la corrupción adelanta una serie de debates ciudadanos para solucionar este problema. Solucionar la corrupción, tres palabras. Panorama, tres opciones. Y vuelvo a sacar a las tres opciones un resumen. Desde la dimensión correctiva se propone endurecer las penas de control contra los corruptos. Listo, yo ya con esto sé que lo que nos está diciendo acá que es que desde la parte de corregir se busca que las penas contra los corruptos sean y, por ende, corregidas. Es decir, que se prohíba por ende, ta, ta, ta. O sea, obviamente, si yo tengo dudas de saber si estoy haciendo un buen resumen o no, pues sencillamente me voy a terminar de leer la opción, pero no es necesario. O sea, es necesario en la medida en que se me dificulta para entender el contexto de lo que se me está diciendo, pero si ustedes entienden el contexto y saben de lo que se les está diciendo y son bien pilos, yo sé que ustedes son bien pilos, pues sencillamente lo único que van a hacer es que a cada opción que ustedes vean, le van a sacar el resumen y le van a colocar la palabra. Sencillo. Desde una dimensión pedagógica se propone que los colegios se den de manera obligatoria. Van.
Entonces, les estoy diciendo, aquí está la ambivalencia que se está viendo acá. Es decir, desde aquí, yo sin leer la dimensión restaurativa que dice que se propone que cuando una persona haya sido condenada por corrupción, se arrepienta mediante perdón a la ciudadanía por eximirse de las sanciones que se le hayan impuesto. Yo ya simplemente con saber la ambivalencia de las dos opciones, sé en teoría que las propuestas de solución no son compatibles. ¿Por qué? Porque el de una dimensión correctiva o se endurece las penas o vamos a enseñarle a la sociedad. Pero uno no puede ni endurecer las penas y luego como tratar de decirle a la gente, ah, no, si es que como el corrupto ya pidió perdón, pues entonces lo vamos a dejar. No. O una cosa o la otra. Y yo ya con eso sé que no se funciona. Entonces, les estoy diciendo, en ese caso, ¿son compatibles entre sí? No. Me voy con la opción B, me voy con la opción C. ¿Dónde está la ambivalencia? C y D. La B nos puede decir que no, pero la D gana por ambivalencia. Sencillo. Y ya con eso marco la D y paso a la siguiente pregunta. Pero en caso tal yo tenga dudas sobre si es la B o la D, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a ver las opciones B y D. La D nos dice, no porque las acciones restaurativas, es decir, las de la tercera dimensión, en las que se perdonan los corruptos cuando piden excusas públicamente, hacen inviables las acciones punitivas. Por lógica. Un corrupto no puede decir, ah, no, es que yo voy a pedir perdón y ya que me remidan mi condena. No. Eso no funciona así, mediante las cuales se endurecen las penas. Ahí está. Y si me voy a la B, perdón, la B puede tener también mucha razón. Dice, no porque ejecutar acciones para educar a las personas con el fin de prevenir que se cometan estos actos, educar para evitar que vuelva a suceder de corrupción, invalida las acciones punitivas para sancionar a los corruptos con penas más fuertes. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo, uno puede educar a la sociedad. Sencillamente uno puede educar a la sociedad. Pero dice, ¿invalida las acciones punitivas para sancionar a los corruptos? Pues no, porque el hecho de educar a la sociedad no significa de que se les vaya a redimir su condena. Pero si nosotros nos vamos a la D dice, si los corruptos piden perdón mediante excusas públicas, pues es muy probable que las acciones punitivas ya no funcionen. Y si me voy a la acción restaurativa que nos está diciendo, que cuando pidan perdón podrán ser eximidos de las sanciones que se les haya impuesto. Entonces, por lógica, yo sé que obvio, uno educa y en la educación uno puede prevenir actos de corrupción, sí, pero la acción punitiva, la que castiga a los corruptos que ya fueron corruptos, pues no se invalida. Por el contrario, debería de endurecerse. Pero si los corruptos piden perdón ante la sociedad y se les examina, o sea, se les perdona, no se les, bueno, sí se les examina y se les eximida de las sanciones, pues no. Porque o endurezco o soy capaz de mantener las sentencias bajo norma. O una cosa o la otra. Bueno, llevamos 20 minutos y ustedes dicen, profe, pero con 20 minutos solamente hemos respondido dos preguntas. Es que ahí está el problema. Yo les estoy explicando, pero ahora que ustedes saben cuál es el método, traten de darse cuenta de si les funciona o no. ¿Ok? Obviamente con el método uno va a poder analizar y responder más rápido, pero yo se los estoy explicando, yo se los estoy enseñando. Eso obviamente requiere tiempo, requiere dedicación, pero yo no iré en el IFES a decir, ah, bueno, no, 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 uno va en el IFES y va al directo, a la yugular y saber qué es lo que uno va a hacer. Obviamente, para prepararse y para entenderlo, pues este video les va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque en 20 minutos ustedes ya tienen un método racional donde, yéndose a cualquier pregunta del IFES, lo más probable es que la puedan responder en 2 minutos, 1 minuto y medio o 2 minutos y medio. Igual creo que dan 3 minutos para responder, entonces no se apresuren con eso, tampoco es que vayan a decir ta, 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 pero sí con el método váyanse con la capacidad racional de decir, bueno, sí, aquí entonces voy a resumir esto, ta, 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 y lo promuevo. Listo, sencillo. Además, mire, para no hacer trampa voy a hacer lo siguiente, me voy a pantalla completa y sin hacer trampa les voy a mostrar cómo solucionar una pregunta según bajo el método. Y van tomando el tiempo. Ok, aquí está. Tercera pregunta. Ok, me voy a poner acá. Me voy acá y obviamente ustedes con el lápiz esto se va a poner a hacer más rápido. Dice, no porque en una sociedad democrática lo que se necesita es un partido único que logre acabar con la corrupción. Mal. La democracia en teoría propone que sean múltiples partidos, entonces no sería la A. No, pues los políticos de los otros partidos pueden ser reemplazados por empresarios que dirijan mejor el país. Nah, sin saber qué es lo que me están preguntando. Ya sé que la A y la B no son. ¿Por qué? Porque la democracia no puede crear ni un único partido, ni los empresarios pueden dirigir el país. Para eso están los dirigentes, que se eligen mediante los procesos democráticos. ¿Ok? En Colombia, al menos en Colombia. Entonces, nos está hablando de las opciones. Sí y sí. Aquí está la ambivalencia. Si se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, aquí está la ambivalencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice, sí, porque al acabarse con la mayoría de partidos no habría funcionarios suficientes para ocupar los puestos del Estado. Esto para mí es algo que es cierto y no. ¿Por qué? Porque dice al acabarse con la mayoría de los partidos no habría funcionarios suficientes. Sí, es muy cierto, no habría funcionarios para ocupar los puestos del Estado. Pero ahí está el dilema. ¿De qué nos está hablando? O sea, aquí lo que yo voy a hacer es resumir. Entonces dice, sí, porque al acabarse con la mayoría de los partidos, entonces no habrían funcionarios políticos. Listo. Me voy con la D. Sí, porque la existencia de los partidos permite representar los intereses de los diversos sectores de la sociedad. Entonces, aquí qué nos está diciendo? En teoría la D nos está diciendo, la existencia de los partidos permite que sea más representativa la opinión o las opciones o las opiniones, etcétera, etcétera, de la sociedad. O sea, ya marqué la A y la B y sin tratar de explicar, porque estoy yendo a la pregunta como tal, ya sé que es la C o la D, pero necesito saber el contexto. Entonces, ¿será un problema para la democracia que esta propuesta se lleve a cabo? Ah, bueno, nos van a hablar de una propuesta política. Ah, no sé de política, no importa. Ya sé que nos están hablando de una propuesta y que en una se está diciendo que no habrían suficientes funcionarios y la otra se nos está diciendo que se permite la representación de los intereses generales de una sociedad. Ahora sí, me voy con la opción. Ante un repentino aumento de los casos de corrupción en los que están vinculados los servidores públicos en cargos para la elección popular, un grupo de ciudadanos propone que la eliminación
propone la eliminación de todos los partidos políticos, a excepción del movimiento político que ellos integran, porque según ellos, en su agrupación política, nunca ha habido militantes involucrados en actos de corrupción. ¿Sería un problema para la democracia que esta propuesta se lleve a cabo? Sí, sencillo. ¿Por qué? Porque eso es como, por ejemplo, si un partido político que esté en el gobierno diga, no, nosotros vamos a manejar el poder y nosotros vamos a tener todo. O sea, yo les estoy explicando, pero en mi cabeza ese principio racional, ya con eso digo, ok, me voy. A la A, no, porque una sociedad democrática necesita un partido único, eso es mentira. B, no porque los partidos políticos pueden ser reemplazados por empresarios, no, mentira. C, sí, porque al acabarse con la mayoría de partidos no habría funcionarios suficientes para ocupar los puestos del Estado. En teoría sí es verdad, pero en teoría eso no es válido. Pero en un país eso no es válido. ¿Por qué? Porque eso es como decir, ah, bueno, entonces, de todos esos partidos de oposición, sáquenlos, sáquenlos. No, o sea, necesitamos es que haya una pluralidad, o sea, algo múltiple, muchos partidos políticos, que es lo que permite que las múltiples ambivalencias en el país funcionen. Es decir, el pensamiento liberal, conservador, de izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, etcétera, etcétera. ¿Será un problema? Sí. ¿Por qué? Porque la existencia de los partidos permite representar los intereses de los diversos sectores de la sociedad. La C. Y eso, que en mi cabeza está la explicación, pero si lo hubiera hecho sin explicarlo, lo hubiera podido desarrollar más rápido. Dice, ¿sería un problema para la democracia que esta propuesta se llevara a cabo? Sí, porque la existencia de los partidos permite representar los intereses de los diversos sectores, obviamente. Ahí es donde está. Se puede llevar tanto la perspectiva de la izquierda como la perspectiva de la derecha y así poder llevar a trabajar. Ahí está la opción. Y vean, para que se den cuenta de que no soy, para que se den cuenta de que no soy tramposo, me voy a ir con la siguiente pregunta que es más larga. Y digo, puta. Y digo, ay, bueno, entonces me voy con las opciones y me voy con lo mismo. Vuelvo acá y busco la ambivalencia del resumen de las opciones y luego si me voy para acá. Digo, no sé de historia, no pasa nada, no necesito saber de historia, necesito ser consciente, inteligente y racional. ¿Ok? Opciones. A, B, C y D. Dice, el expresidente Ronald Reagan terminó su periodo presidencial en 1989 y murió de neumonía el 5 de junio de 2004 después de sufrir Alzheimer durante 10 años, lo que debilitó de manera constante su salud. Ok, nos está hablando de un expresidente. B. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética buscaba garantizar el éxito de las implementaciones de un Estado socialista en Alemania. Sí, eso es verdad. Bueno, pongo. Resumen. Guerra Fría y acá, presidente. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, entonces automáticamente pongo Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos ocuparon las zonas del este de Europa. Esto puede ser cierto, como puede ser falso, pero no, como no puedo comprobarlo y la pregunta no creo que me vaya a decir eso, no necesito saberlo. Sin embargo, pongo Segunda Guerra Mundial. D. El muro de Berlín dividió la capital alemana hasta 1989. Como les digo, eso puede ser verdadero, como puede ser falso. Creo que es verdadero porque es hasta el 89 donde se da la caída del muro de Berlín, pero bueno, pongo muro de Berlín. Ahora, dice, ¿cuál de las siguientes evidencias no sirve para ampliar la información sobre el muro de Berlín? Ah, bueno, si me están hablando del muro de Berlín, automáticamente yo descarto la que me habla de que el muro de Berlín en 1989. Porque puede ser falso, porque puede ser verdadero. Y dice, no sirve, o sea, no nos interesa. Ya con eso, sin leer esto, si se dan cuenta, no necesito matarme leyendo esto y aprendiéndome. No, no sirve para ampliar la información. Entonces dice, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética buscaba garantizar el éxito de la implementación de un Estado socialista en Alemania. ¿Dónde queda Berlín? Alemania. Entonces, esto por el contrario me está informando. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los soviéticos ocuparon las zonas del este de Europa que habían defendido y Estados Unidos y sus aliados se mantuvieron en Europa Occidental. Capitalismo, comunismo. Me está ampliando la información. Yo ya con eso sé que es la opción A. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un expresidente que se murió de neumonía, bla, bla, bla. Y no leí ni siquiera el texto. ¿Se dan cuenta? Principio racional lógico. Y ni siquiera leí de qué nos estaba hablando, solamente sé que dice, no sirve para ampliar la información sobre el muro de Berlín. Ok, y ya con eso, si yo no sé el muro de Berlín, pues entonces lo más probable es que yo me vaya con la opción de decir, bueno, ¿de qué sirve que yo sepa lo del presidente? Es presidente, no sirve de nada, entonces de una vez, ¡pum! Detrás de mí se habla un gran muro, ¿necesito leer eso? No, realmente, me va a servir para algo muy probable, sí, si estoy estudiando, o quiero estudiar una carrera de artes y humanidades sociales, políticas y economía, pero si soy un muchacho promedio de América Latina, si soy un muchacho promedio de Colombia, y lo voy a hacer en vivo para que ustedes se den cuenta. Dice, en esta situación que busca, bueno, ahí ya leí la opción, pero no entendí qué era lo que me estaba diciendo. Me voy acá con esto. Cuatro opciones. Dice, la empresa y los habitantes del municipio buscan aumentar la producción del carbón para mejorar los ingresos. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Producción de carbón, vaya, aumentar producción de carbón. ¿Listo? La B, la empresa y los habitantes del municipio buscan garantizar el acceso a agua potable. Ok, entonces digo, acceso a agua potable, no necesito saber más. C, la empresa busca aumentar la producción del carbón y los habitantes buscan garantizar el bienestar y la calidad de vida de la población. Entonces aquí habría una ambivalencia. ¿Por qué? Porque están tomando dos opciones. Y la D dice, la empresa busca desviar el río para que otras poblaciones tengan acceso al líquido y los habitantes buscan que el cauce siga igual. Problema. Sencillo, problema. Acá, ambivalencia. Ambivalencia para la producción de carbón y los habitantes. B. La empresa y los habitantes del municipio buscan garantizar acceso a agua y la empresa y los habitantes buscan aumentar producción de carbón. Producción. Entonces, ahora sí, en esta situación, qué busca cada uno de los actores involucrados? Ok, ya sé que aquí nos está hablando de la producción de carbón, aquí nos está hablando del acceso a agua potable, aquí nos está hablando de la ambivalencia, acuérdense, nos está hablando de dos cosas. Entonces, dice cada uno de los actores involucrados, por lo menos hay dos opciones. Y si ustedes se dan cuenta, aquí dice la empresa y los habitantes del municipio buscan aumentar la producción. Sí, pero está diciendo cada uno. Es decir, está diciendo por aparte qué buscan los habitantes, la empresa, etcétera, etcétera, de lo que nos está hablando el texto. Pero dice cada uno, y si está hablando de cada uno, por lo menos hay dos opciones. Es decir, por ambivalencia, yo diría. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, hay la opción tanto de los habitantes como de la empresa, sencillo, por separado. Ojo, no es lo mismo que la que nos está diciendo que ambos están buscando un beneficio. Y ni siquiera leí esto. O sea, ni siquiera leí esto.
¿Sí se dan cuenta? O sea, entonces, este método es lo que yo les digo. Si ustedes de pronto quieren aprender más, anoten cuáles son los pasos que yo les he estado dando en este video y a partir de ahí analicen ustedes y dense cuenta cómo funciona para poder responder. Sin embargo, voy a hacer lo siguiente. No con eso estoy promoviendo la mediocridad, estoy promoviendo la inteligencia. La inteligencia se da a partir de lo que yo puedo interpretar, de lo que yo puedo aprender. ¿Por qué, chicos? Porque a veces necesitamos darle cabeza más a matemáticas, a inglés, a ciencias, etcétera, etcétera. Cuando uno llega a sociales, digo, qué dolor de cabeza, no, estos largos. Método, método, método. Y no con esto, no lo estamos haciendo mal porque estamos utilizando nuestra inteligencia, estamos utilizando la coherencia y la razón. O sea, no estamos siendo tramposos, estamos siendo coherentes. Pero en dado caso yo diga, bueno, está hablando de una ambivalencia y para mí se me dificulte mucho poder comprender sobre esto, chicos, no pasa nada. En dicho caso, dice, en esa situación que busca cada uno de los actores involucrados, entonces ahí sí me voy a ir a leer el enunciado y voy a hacer resumen. Es decir, bueno, sí nos pueden hablar de que se necesita porque esto, que por la problemática, que por la política, que por la economía, bueno, lo que sea. Pero sí dice, en una región semidesértica de Colombia, una empresa minera busca aumentar su explotación de carbón. ¿Qué busca la empresa? Explotar carbón. Bueno, bla, 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 bla. Dice, desviar el río, bla, 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 para enfocar la eficiencia de la producción. En el municipio más cercano al río se pone el desvío y señalan, en el municipio más cercano los habitantes hablan de que no se tiene que desviar el río y se habla de que una actividad económica de la población gira en torno a la minería y la producción se ve beneficiada con la empresa, bla, 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 y no están de acuerdo. Bla, bla. ¿Busca aumentar la producción de carbón? Sí. Acá no lo dice al principio. ¿Y qué más no dice? Nos dice, perdón. La empresa busca aumentar la producción de carbón y los habitantes buscan garantizar el bienestar y la calidad de vida de la población. Sí. ¿Por qué? Porque dice acá, la población del municipio más cercano busca y dice que se opone al desvío del río. Y acá, ¿qué nos dice? Se busca el bienestar. Obviamente, si yo hablo de que se desvía un río y ese río es importante para la producción y el beneficio del crecimiento económico, político, cultural, etcétera, etcétera, de la ciudadanía, por ende yo sé que esta ambivalencia, que es la C, es la opción correcta. Y bueno, chicos, si les ha gustado este video con el método y quieren que aplique este método a más preguntas y a más opciones, no duden en apoyar este contenido, ayudarme, en serio se los digo. Si ustedes quieren que yo les explique y les enseñe, porfa, colabórenme compartiendo con sus amigos, conocidos, vean el video completo, utilicen el método, si quieren escríbanlo. Yo lo que hago normalmente, todas las cosas que trato de pensar, las escribo, las organizo en hojitas y luego ya las voy colocando y las pongo en práctica. Ya con eso, créanme, chicos, créanme, muchachos, pelados, lo que sean ustedes, ustedes son unas máquinas, ustedes son unas pepas. Y yo sé que si siguen ese método, se van a ahorrar la cuestión de, ay, mucho texto, pero van a utilizar la cabeza, van a leer, sí, se toca leer, sí. Y hay que aprender a leer, sí. Hay que aprender a interpretar, sí. Y eso es más pesado. No estamos hablando de que vamos a ser mediocres, vamos a hablar de que somos inteligentes y esto que tenemos acá nos permita aprender y sacar ese 100 de 100 en sociales. Se los digo porque es un método comprobado y si no me creen, utilícenlo ustedes, busquen planillas o lo que sea de preguntas de IFES, no vean las opciones de respuesta marcadas ya con las opciones, si es A, B, C, D, y utilicen el método, apréndanlo, prográmense una media hora, una hora a la semana, perdón, una hora al día, bueno, puede ser media hora en realidad, al día. Siéntense con un cuaderno, busquen cuadernillos, utilicen el método y si de pronto no entienden, no pasa nada. Vuelvan al video, miren cómo yo lo explico, miren cómo yo utilizo el principio lógico, miren cómo se usa el lenguaje, la interpretación y ahí vayan aprendiendo y vayan utilizándolo para sacar ese 100 de 100. Yo creo y confío y sé que ustedes son muy buenos, sé que ustedes son muy inteligentes, así que si les ha gustado este video, lo único que yo les voy a pedir es apoyo, apoyo, créanme, lo único que yo les voy a pedir es apoyo y compartan y si tienen que descargar este video y si lo tienen que piratear, no pasa nada, si lo tienen que descargar en el celular, yo no me voy a enojar, utilícenlo. Toda herramienta digital, aprovechenla, chicos, es valioso, vale la pena y créanme, si ustedes son dedicados y utilizan esto, les va a ir muy bien porque ustedes son unas pepas. Así que nada, chicos, un abrazo, cuídense, espero les vaya muy bien en el IFES y cualquier cosa, por aquí estamos y seguiré subiendo. Y seguiré subiendo más videos explicando el método, seguiré publicando contenido, pero este video que hice hoy domingo a las 2 de la mañana, espero les sirva y les funcione para poder sacar un muy buen puntaje y que les vaya muy bien en el IFES. ¿Ok? Un abrazo, cuídense y espero que les vaya muy bien.